vamos a indagar ahorita lo que es los nahuales, estos seres mitológicos, estos seres que realmente son de todo América Latina, ¿no? Y están muy coludidos con las brujas. Esta historia la compartió un sargento del ejército mexicano. Omitió su nombre, omitió su grado, pero él cuenta, él dice que cuando recién, él tenía 6 meses que apenas había ingresado al ejército mexicano. Dice que por días ellos caminaron, por días estuvieron, más de 3 días estuvieron caminando entre selvas, entre lugares. Y al fondo dice que ya cuando llevaban 3 días ellos estaban muy cansados, estaban muy agotados ya de tanta caminata. Llegan a una casa, a una casita, una choza que estaba sola en el monte, muy alejada de todo. Él cuenta y dice que cuando llegan se acercan y está un hombre sentado entre 60 y 70 años de edad. Está sentado en las afueras de la casa. Llega y le empieza a hablar en una lengua que él no entendía. Un compañero de él, que él le llamaba Calaca, llega y le dice: yo sé lo que está diciendo, yo entiendo lo que está diciendo. Entonces le empieza a traducir, le empieza a decir lo que estaba queriendo tratar de decir ese hombre. Entonces le estaba pidiendo dinero y comida por una de sus hijas. Entonces el hombre le llama a sus hijas, salen. El soldado militar cuentan que eran unas mujeres hermosas, eran unas mujeres muy guapas, autóctonas, pero con ojos claros, ojos de color, verdes. Él desde el principio se enamoró de una, dice que le encantó, dice cuando la vio que era la más chica de ellas. Entonces le dice, él hace trato con el hombre y le dice que sí, que le iba a dar 3,000 pesos y la comida que traía ahí en ese momento. Se la lleva y se la lleva a vivir con él. Él cuenta, él dice que él nunca, hasta esa fecha, nunca la había forzado, nunca había tenido intimidad con ella. Ella no sabía ni leer ni escribir. Él le busca una escuela para que aprendiera a leer y escribir. Se la lleva a la ciudad. Su mamá le enseña a moverse en la ciudad. Entonces todo iba bien. Después de los 2 años de estar con ella, de tener ese tipo de relación, él le declara su amor a la muchacha. La muchacha le dice que sí. Se van a vivir juntos y procrean a un niño. Dice que todo estaba bien, todo era normal, dentro de todo estaba tranquilo. Todo empezó después del nacimiento de su hijo. Dice que cuando este niño nace, el niño tenía rasgos diferentes, tenía 4 lunares en la espalda, muy significativos. Pero esos lunares no eran unos lunares normales. Dice que esos lunares estaban llenos de pelos y estaban en cierta posición. El niño tenía las uñas más largas de lo normal. Los llantos del niño no eran llantos, eran como graznidos, era diferente. Él muy en el fondo pues sentía que no era normal, pero pues vaya, era su hijo. Al fin de cuentas era su hijo. Entonces él empezó a notar muchas diferencias. Al paso de los años, cuando el niño tenía 2 años, le empezó a ver ese tono violento del niño, las acciones, cómo reaccionaba. Y la única que lo podía calmar era su mamá. Entonces pasó el tiempo, de buenas a primeras, la mujer agarra al niño y se va. El hombre desesperado va a la policía, vaya, que la busquen, pone búsqueda, no la encuentra. El hombre pues queda deshecho, porque en verdad, como cuenta él, que él sí la quería, era su esposa, era su hijo. Al paso de los tiempos, después de 2 años más, le tocó también estar otra vez ahí en esa sierra de donde fue, que estaba en el estado de Oaxaca. Y pasaron por donde mismo, entonces estaba la misma choza. Él va y también el mismo amigo que le tradujo esa vez, iba también con él. Llega con el papá de la muchacha, le dice el suegro que sí estaba ahí, que estaban bien, pero que no se quería ir. Entonces él pide hablar con su esposa. Su esposa pues no sale. Entonces él quiere ver a su hijo.
Cuando ya sale el niño, dice que el niño ya estaba muy cambiado, el niño ya estaba diferente. Obviamente pues no se la pudo traer, él va, legalmente lo pelea, lo gana, se lo dan, se lo quitan a la mamá, se lo quitan al abuelo, se lo lleva a la ciudad. Pero este niño, estando en la ciudad, no se calmaba con nada, era un llanto desgarrador, era graznidos, dice, de un animal que por las noches oía, se levantaban. Entonces de ahí dice que empezaron a pasar muchos sucesos. Para empezar, su madre se enferma de la nada, no saben ni por qué, no le hallaban una cura, no le hallaban la razón porque estaba enfermo. A él le empieza a salir todo mal. Se empieza a decaer en su trabajo, en su vida personal. Entonces llega el momento que ellos van a iglesias, van con doctores, llegan con un brujo, llegan con un curandero, les dice que ellos estaban marcados por estos seres que eran los nahuales. Era un nahual mayor, le llamaban, ¿no? Que era un nahual muy poderoso que estaba queriéndoles hacer daño. Entonces el incrédulo, el que no creía en estas cosas, pues no le hace caso a la curandera, sigue su vida. Dice que después de cierto tiempo empezó a ver un gato, dice que era como un gato montés, pero demasiado grande era, que se paraba fuera de su casa a estar haciendo esos graznidos cuando el niño lloraba. Entonces llegó, como era militar, él muchas veces dice que agarró y le disparó al animal para correrlo. Él pensaba que era una onza, las famosas onzas, pero era muy, dice, sus ojos eran rojos, te veían con un odio, con un coraje tremendo. Entonces así estuvo por varios años. El niño cumplió 7 años. El caso que un día llega la mamá, la esposa, llega el abuelo y le dicen que quieren ver al niño, Él al principio no acepta, él le dice que no. La mamá de este muchacho pues lo convence, ven al niño. Y entonces le dice el señor que tarde o temprano se va a llevar al niño. Entonces el hombre le dice, sabes que yo no te tengo miedo, si yo quiero aquí mismo te mato. Entonces el hombre, el abuelo, se ríe, dice él, que suelta una risa burlona, una risa desgarradora, y se van. Pero le dice el hombre, voy a volver por el niño, no sabes tú lo que tienes aquí. El caso que se van. La mujer al tiempo va sola, se le aparece, él iba caminando por un sendero y se le aparece. Él todavía quería a esa mujer, todavía la veía como su esposa, ¿no? Él no entendía todavía las cosas. Entonces la mujer le dice que ella venía de una familia ancestral de nahuales, y el hijo era un nahual que tenía que estar con ella, porque necesitaban enseñarle a controlar eso, necesitaban enseñarle cómo vivían ellos. Y aparte de todo, que querían, porque el abuelo había prometido que iba a acabar con la familia de ellos, o sea, el esposo y la madre del esposo, la suegra, y ella no quería que pasara eso. Entonces llega el hombre, se queda incrédulo, aún así se queda incrédulo, no le cree. Con el paso del tiempo se va hasta en un cerro, él se va a trabajar, lo mandan también como militar que era. Entonces le dice que pasó un atentado donde perdieron la vida varios compañeros de él, y sale corriendo. Entonces él se esconde en un árbol, y dice que escuchó cuando algo se le acercaba, y cuando voltea era este mismo gato enorme, pero ahora le habló. Dice, no te asustes, soy yo, no te puedes quedar aquí, porque si te quedas vas a morir. Esto que hicieron fue de mi padre, él fue el que habló a esta gente para que viniera a enfrentarlos, para que tú quedaras aquí en medio del monte. Yo no quiero que te pase nada.
entrégame al niño nomás y vete, corre, agarra, sal corriendo, vete por el sendero y vas a llegar a la ciudad. Entonces él, ya es cuando él ya empieza a creer en esto, porque este animal estaba hablando. Entonces él dice que corrió, no sé si un día o día y medio, dice que no paró y corrió hasta que llega al sendero, llegó a la ciudad. Cuando llega a esta casa, la mamá está cuidando a su hijo. Entonces cuando llega, la mamá está en cama, está postrada, está enferma, y el niño no se encuentra. Se lo llevaron. Él empieza a buscarlo, buscó por todos lados, vuelve a la casa esta donde estaba la choza, ya no había nadie. Y él cuenta que hasta la fecha a su hijo nunca jamás lo volvió a ver, no volvió a ver a su esposa. Él hasta ahorita dice que él tendrá, ahorita su hijo tendrá unos 50 años, porque él ya es una persona mayor, es una persona de 78 años, ya es del ejército retirado. Entonces él dice que ese es un dolor que él trae, que su hijo, realmente su hijo y su esposa eran de una familia diferente, era una familia de seres que pueden hacer esas transformaciones, de cambiarse a animales. Pero cuando se va el niño, dice que él le compone, por ejemplo, la mamá deja de estar enferma, a él ya le empieza a ir mejor en las cosas, pero ¿a costa de qué? Pues que no vuelve a ver a su hijo. Y él dice, lo único que le ruega a Dios, que su hijo esté bien, y que hayan hecho las cosas bien, porque él jamás de los jamases volvió a ver ni a la mujer ni a su hijo. Este es el relato del Nahual de Oaxaca. Una persona muy famosa aquí en Hermosillo, que incluso tiene una casa, que es la casa de los duendes, ¿no? Este señor se llama Gavino, no me acuerdo cuál es el apellido del señor Gavino, pero don Gavino cuenta que una vez él era maestro y se dedicaba a ser comerciante también. Y don Gavino cuenta que en una ocasión que fue a la Ciudad de México, estando por el Zócalo, había una mujer que le ofreció un duende. Y el señor Gavino comenta que pues él no creía en todo eso, ¿no? De los seres mitológicos, la magia y todo ese rollo. Él no creía. La mujer le dice, cómprelo, le dice, era el duende del dinero. Cómprelo, le dice. Si usted compra este duende, le va a empezar a ir bien. No, le dice don Gavino, le dice, no, yo no creo en nada de eso, dice, no, yo no creo en nada de eso. No, cómprelo, en serio, que le va a empezar a ir bien. Bueno, pues don Gavino, para quitársela de encima, compra el famoso duende, ¿no? La señora le dice, nada más hay una cosa, le dice, este duende le va a traer buena fortuna, le va a traer buena suerte, le dice. Lo único que tiene que hacer es siempre tenerle vino, siempre tenerle semillas de girasol y ponerle ofrendas de dinero. Cada luna llena, le dice, lo va a sacar a la luz de la luna llena y lo va a dejar toda la noche, y antes de que salga el sol, usted lo va a meter a su casa. Eso es el único ritual que va a hacerle al duende, ¿no? Bueno, don Gavino se regresa a la ciudad de Hermosillo y empieza a transcurrir el tiempo. Comenta don Gavino que él no creía, que el duende tuviera algún tipo de efecto, algún tipo de poder, y dice que él lo tenía ahí solamente, ¿no? Así como meramente un elemento de decoración, vaya, ¿no? Entonces, por azares del destino, dice que, bueno, ahí tenía el duende y curiosamente le empieza a ir bien, ¿no? Don Gavino vuelve a la Ciudad de México. Comenta que él viajaba mucho porque comercializaba con café y otras cosas que él vendía, ¿verdad? Va a la Ciudad de México y compra otro duende. Y empieza a transcurrir el tiempo y ya se empezó a hacer de varios duendes, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo le empieza a ir mejor, tenía más dinero y más dinero.
en el que llega un punto en el que don Gavino empieza a tener fe a estos seres, ¿verdad? A estos duendes. Y empieza a hacer toda una colección de todos estos seres, de los duendes. Empieza a adquirir uno y otro y otro. Y don Gavino comenta que los seres o los duendes le decían que querían una casa. Porque don Gavino les decía, él platicaba con los duendes, ¿verdad? Y les decían, ¿cómo les puedo retribuir pues el favor que me han hecho, ¿verdad? Entonces los duendes le dicen que quieren una casa. Bueno, pues don Gavino adquiere una propiedad acá en la Colonia Centro, una casona muy vieja, una casona, muy antigua, que está en condiciones muy, muy deplorables, ¿no? Pues Gavino empieza a reconstruir la casa, le empieza a dar mantenimiento. Y el caso es que esa casa, con el pasar de los años, se la pone precisamente para los duendes. Ahorita si tú vas a esa casa, que es la casa de los duendes, que está acá en la Colonia Centro, se convirtió en un museo, o más bien en un tributo. Santuario. Exacto, ¿no? Que el señor Gavino le hizo a los duendes, ¿no? Tú vas a la casa precisamente y está llena de duendes por todas partes y de diferentes tamaños y de diferentes formas. Hay unos duendes muy impactantes porque la verdad sí son, pues, no quiero decir feos, ¿verdad? Pero sí son muy, muy impactantes, ¿no? Hay de todo tipo de duendes. Pero el señor Gavino comenta que a partir de que él adquirió ese primer duende, el duende del dinero, su vida le empezó a cambiar, empezó a tener prosperidad, empezó a tener éxito, una cosa u otra. Casualidad, quién sabe, ¿no? No podemos saber. Pero precisamente tomando el tema de este tipo de seres, les queríamos compartir esa historia del señor Gavino de aquí de Hermosillo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de venir a la ciudad de Hermosillo, visítenla, busquen en internet. Se llama La Casa de los Duendes. Está en la Colonia Centro, a la falda del Cerro de la Campana, ¿verdad? Entonces vayan a esa casa, visiten ese museo. Se convirtió en un museo, el Museo de los Duendes, o la Casa de los Duendes. Hay toda una serie de colección de duendes, hadas, también tiene hadas, hizo una colección de hadas, de billetes, de monedas. El señor es una persona sumamente interesante. Si tú vas a la Casa de los Duendes, él te platica precisamente esta historia que les estoy compartiendo. Él te dice cómo surgió, de dónde surgió todo eso. Cada duende que tiene ahí, él te explica el por qué. La gente va y les deja una ofrenda a los duendes precisamente, ¿no? Con la creencia pues de que pues les va a traer suerte y todo esto, ¿verdad? Pues esa historia es precisamente la que les queríamos compartir, dando seguimiento a ese tema de los seres elementales y todo este tipo de seres, ¿verdad? Pero esa se trata también de un pueblecillo muy escondido para la sierra de allá de Oaxaca, en donde estaba una casa, había 15 a 20 familias nada más habitando en esa zona. Cada casa estaba muy alejada de los vecinos de una con otra. Ahí se sembraba pues sandía, se sembraba elote, maíz. Esta muchacha cuenta que ellos eran muy pobres, ellos tenían que trabajar, ellos no iban a la escuela, ellos se levantaban muy temprano para irse a la labor. Y un día de estos estaba cortando ella sandía con su mamá, cuenta. Ya 7, 8 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Su mamá se empieza a sentir mal. Ella se va, le dice: hija, voy a irme a descansar. Ella le contesta: sí, mamá, vete a descansar, yo termino la pizca. Ella empieza a cortar, sigue cortando. Dice que atrás de ellos estaba una zona boscosa, que escucha un ruido, escucha lamentación de dolor
Entonces ella ve, deja las cosas, se adentra al bosque. Cuando llega ahí, se encuentra un muchacho tirado entre 17 años. Ella, para eso estamos hablando de una muchacha, ella cuenta que tenía en ese entonces 15 años. Cuando lo encuentra este muchacho desnudo, todo rasguñado, como que fue atacado por un animal, traía la espalda hecha pedazos, las piernas, la cara. Ella sale corriendo, le pregunta a él que si necesitaba ayuda, obviamente él le dice que sí. Ella sale corriendo, va con sus papás, trae a su papá, su papá trae una carreta, suben a este muchacho muy malherido, muy lastimado, lo asisten, lo limpian, le curan las heridas. Entonces ya cuando él reacciona le dice, ¿de dónde eres? ¿Qué te pasó? Entonces este muchacho le dice, no les puedo decir, pero soy del pueblo vecino. Si ustedes me pueden llevar, se los voy a agradecer mucho. Ellos lo suben a la carreta, obviamente, como les digo, el joven estaba muy lastimado. Se lo llevan a su pueblo. Dice que cuando ellos llegan a la casa de él, llegan más o menos a las 11 de la noche, y va ella y su papá. Cuando sale el papá de este muchacho, empieza a regañar al muchacho, que había pasado, que ya te había dicho, ¿por qué haces esto? Y esto y lo otro. Interviene el señor, el que lo llevó, le dice, señor, viene muy golpeado, viene muy lastimado, a su hijo lo encontramos en una condición muy mal, aquí se lo traemos, y pues para que lo terminen de curar. La verdad no sabemos qué le pasó, no sabemos si lo atacó un gato montés, no sabemos si lo atacó un puma, que son muy comunes allá. Claro. Entonces dice que la espalda de él estaba, en verdad dice que eran unas zanjas, unas garras tremendas toda la espalda. Entonces el hombre ya se calma y los invita a pasar, le da algo de beber, lo invita a cenar. Cenan. Entonces ya entrada la madrugada le dice, ya nos vamos. Entonces le dice este hombre, no se pueden ir, no se vayan, porque ahorita en el camino real están las brujas, y las brujas no los van a dejar en paz. Como esta gente es muy creyente de todas estas cosas, pues el papá dijo, sabes que es cierto, no quiero toparme con ese tipo de seres. Le da un petate, se acuestan a dormir. Dice que cuando ya estaban descansando, curiosamente él dice que después entre las 3 de la mañana que empiezan a oír ruidos arriba del techo. Recordemos que esas casas pues son casas que tienen paja de techo en sí. Empiezan a oír pasos que estaban caminando por adentro, muchas risas. El hombre sale de su casa, sale con un machete, empieza a tirar machetazos. Dice que cuando el papá y la muchacha se asoman a ver qué estaba pasando por los ruidos, dice que estaba el papá de este muchacho tirando machetazos a diestra y siniestra. Pero aquí lo curioso, que no eran unos búhos. Dicen que eran unos búhos grandísimos, que nunca había visto unos animales tan grandes, pero con una risa burlona. Y que por más que el hombre tiraba machetazos no le daba ni uno. Sale de repente de la nada, dice que sale un perro enorme, un perro negro con los ojos rojos enormes, que sale a ayudar al señor. Agarra uno de esos búhos, lo agarra en el aire, lo agarra y lo avienta. Entonces los mismos búhos, eran 4 búhos, se empiezan a ir, se empiezan a alejar riéndose. Cuando ya pasa todo esto, ellos se vuelven a meter, le dice el hombre de la casa, ya no se preocupe, ya se fueron, descansen, no pasa nada. Ellos se van, se devuelven a la mañana siguiente, agarran camino otra vez a su pueblo. Antes de llegar a su casa le dice el papá a la muchacha, no le digas nada a tu madre lo que pasó esta noche, porque no se va a quedar en paz. Pasaron los días, de repente vamos a ponerle el nombre de Juan. El muchacho llega a la casa de estas gentes que le ayudaron, llega con unos marranos, dice, y unas gallinas a regalarles. Y le habla el papá de la muchacha, se van a platicar. Entonces llega el papá y le dice, Juan me acaba de pedir permiso para venir a visitarte, quiere estarte viniendo a visitar. Entonces sí hizo ya una unión familiar, ya fueron los papás, ya estuvieron conviviendo más las dos familias, que es muy tradicional allá. Entonces llega el momento que ya estos muchachos ya eran novios, ya tenían una relación, ya se iban a casar. Entonces ella le dice, quiero preguntarte algo, Juan, ¿qué pasó esa noche?
Entonces Juan le contesta, si te digo no me vas a creer. Lo único que te puedo decir, que yo jamás te haría daño. Nosotros estamos aquí para cuidarlos. Pasó el tiempo, llega un momento, dice que ella estaba dormida. Esa noche Juan se va temprano, que ella estaba dormida, cuando empieza a oír esos pasos también ahora en su casa. Empieza a oír esos pasos arriba del techo, esos gritos, esas risas burlonas. Entonces ella se levanta asustado. El papá de ella agarra una cruz que estaba bendita, se hinca a estar orando. Dice que de la nada, dice que esos búhos querían entrar a la casa, le pegaban a las ventanas, le pegaban a las puertas, estaban aterrorizados. El papá rezando. De la nada aparecen tres perros enormes, dice. A agarrar a estos búhos, los empiezan a atacar, se empiezan a atacar entre ellos. Dice que fue impresionante, dice que ella todavía recuerda y tiembla, dice que fue impresionante lo que pasó. Llegaron estos búhos, se agarran y se suben a un árbol, pero aquí lo curioso, que empezaron a caer estos búhos. Cuando cae el primero, dos de estos perros se acercan a él, lo agarran y lo destrozan. Dicen que ella cuenta que lo agarraron y lo hicieron pedazos. El segundo que cae, lo agarran y también igual lo destrozan. Los otros dos que se quedaron arriba les empiezan a hablar y le empiezan a pedir piedad. Y uno de ellos le dice, si vuelven a venir a esta zona, no los vamos a perdonar. Y ahora sí las vamos a matar. Cuando la muchacha y el papá escucharon esto, obviamente se asustaron, tuvieron mucho miedo porque estos animales estaban hablando, los búhos hablaron, se van los búhos. Regresa uno de ellos, el que habló, y le dice, ya todo está bien, ya no te va a pasar nada. Obviamente ella supo de quién se trataba. Ahí fue cuando ella empezó a creer lo que pasaba. A la mañana siguiente llega él con una mochila, le dice, vámonos a la ciudad, te voy a explicar qué soy. Yo soy un nahual, nosotros estamos aquí para proteger esta zona de las brujas. Si no estuviéramos aquí, ellas hicieran y deshicieran, pero nosotros estamos para proteger a la gente, al pueblo. Por eso para que no se acerquen esta serie, porque ellas son las que se llevan a los niños, ellas son las que roban a los niños, ellas son las que te hacen el daño. Nosotros estamos aquí para proteger. Ella cuenta que se va con él a vivir ya a la ciudad. Ahorita ya tienen 18 años de casados. Él jamás se volvió a transformar, ya tienen familia, pero jamás tampoco ha vuelto a este pueblo. Está en contacto con sus papás, pero él ya no volvió al pueblo, ¿no?, de origen. Y esto también cuentan que también son los nahuales de Oaxaca. Los programas que hemos tenido a lo largo desde el inicio, como comentábamos al inicio de este video, cuenta la leyenda Hermosillo, ¿no? Nace el 10 de mayo, es la primera transmisión que hicimos para todos ustedes. A raíz de ahí estamos procurándolo hacer cada jueves a las 9 de la noche, sin falta. Algunas veces no hemos podido, muy pocas veces no hemos podido, pero la idea es continuar cada jueves haciéndolo para todos ustedes. Y hemos tenido varias historias bastante interesantes que ustedes nos han compartido, como por ejemplo, no sé cuál se le viene a la mente a ustedes ahorita. Yo me acuerdo muy bien del caso que nos platicaba, ¿quién era? Verás, era la muchacha ¿cómo se llama? La que fue ahí al café Valhalla. ¿Se acuerdan? Amiga de Constantino, no me acuerdo el nombre de la muchacha, híjole, qué pena. Pero nos estuvo contando varias historias que pasaban dentro de su casa y que siguen pasando todavía en su casa. Ella misma se ofreció a venir a la transmisión, a participar y platicarlo de su viva voz. Igual su hermanita también. Entre los dos estuvieron participando, estuvimos todo el equipo de Cuenta la Leyenda ahí conversando con ellas y transmitiendo. Y ese caso me acuerdo muy bien porque hacían referencia mucho a una niña creo, ¿no? Una niña. Está muy interesante también. Varios casos de niños, como por ejemplo cuando fuimos a visitar algunas veces,
fueron varias veces que fuimos al Panteón Yáñez de aquí de Hermosillo, y visitamos la tumba del niño Carlitos, muy famosa. Al igual en Guadalajara también hay un niño que es más o menos la misma historia, ¿no? Que es un niño que supuestamente a través de ellos pueden hacer milagros. Alguien va y le ofrece algún juguete, cualquier cosa infantil para el niño. Él a cambio te agradece por medio de un milagro, o te ayuda, alguien intercede por ti, ¿no? Así es. Y muchas historias, sí, muchas ¿no? historias. La historia de que a mí en lo personal me gustó muchísimo, la historia de Nando, ¿no? De Fernando, es una historia pues muy impactante, ¿no? La verdad sí fue una historia muy buena, ¿no? De las primeras, yo creo, también de Cuenta la Leyenda. Bueno, ya tenía algunos meses Cuenta la Leyenda, pero yo creo que fue una de las que más impacto tuvo, sí, ¿verdad? Sin duda. Por la historia, por el contenido, ¿no? Exactamente. Y porque nosotros principalmente pensamos y estamos seguros que es cierto todo lo que nos platicó. Exactamente. Sí, el año pasado, el 2018, sin duda hubo muy buenos casos, hubo muy buenas historias, pues precisamente la que fue hace poco en la casa de Juan Manuel, no sé si recuerdan esa transmisión, que pues ahí sí que más allá de los relatos fue algo que nos pasó, ¿no? En experiencia propia. Se empezaron a escuchar muchos ruidos en la casa, se empezaron a ver unas luces, de la nada cae un trozo del techo, entonces pasaron ahí una serie de sucesos un poco extraños, ¿verdad? Un poco extraños, y a lo largo de la historia de Cuenta la Leyenda, a lo largo de los programas se han suscitado historias muy buenas, historias muy impactantes que ustedes mismos nos han compartido, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas, Alberto, de alguna historia que te haya marcado, que te haya llamado la atención. Fíjate, no tanto la historia, sino la vez que estamos en el Parque de las Fuentes, que estamos hablando, no sé si recuerdan, estamos hablando, creo, mal no recuerdo, estamos hablando de los duendes, ¿no? O algo así era el tema, ¿no? Y de repente, pero era de los elementales, estamos hablando de todo este show. De repente de la nada, pues realmente pues no quisimos hacer mucho escándalo ni nada, pero de la nada empiezan a caer piedras, lo que era ilógico en ese pedazo, pues realmente no había quien estuviera tirando las piedras, pues no. Una porque por el lugar, otro por donde estábamos situados, estamos rodeados de árboles. Fueron varias cosas que era realmente ilógico, ¿no? Que pasara eso, pues, ¿no? Y ese a mí se me quedó muy marcado porque de hecho, no sé si recuerdan, y la gente que vio, que me cayó una piedra muy cerca. Ah, sí. Me cayó una piedra muy cerca y entonces ya volteamos y empezaron a tirar como si estuvieran de arriba del árbol tirándonos a nosotros, pues. Hicimos una transmisión donde tuvimos muy buena respuesta de ustedes, precisamente muchísimas personas viendo la transmisión en vivo, y a nosotros pues obviamente nos motivó muchísimo esa emisión. ¿Qué hicimos esa vez? Fuimos a la antigua cárcel que está a faldas del Cerro de la Campana. Estuvimos solamente en la parte de afuera, en la parte exterior, porque era de noche y aparte estaba en remodelación, no podíamos entrar. Pero nos permitieron estar allá afuera, estuvimos platicando algunas historias, hicimos un recorrido por la parte de exterior, en sus diferentes niveles, ya ven que hay muchos niveles, ¿no? Así es. Hay un túnel y estuvimos platicando, en este lugar pues están los calabozos, en este lugar a un hombre, no me acuerdo exactamente muy bien la historia, pero Alberto fue el que se encargó más bien de escribirnos cada suceso que hubo en cada sitio en donde íbamos recorriendo esa vez, ¿no? Fue uno de los programas muy interesantes también, a lo mejor un poco cómico, pero muy buena respuesta por parte de ustedes también, y pues buen contenido a pesar de que era algo entre cómico y a la vez suspenso, porque fuimos también al Panteón, fue el recorrido que hicimos, claro, con el trolebús. Fuimos todo el equipo de Cuenta la Leyenda, hicimos una invitación una semana antes. Así es. Y ustedes nos estuvieron acompañando ahí a través de la transmisión y de los comentarios. Estuvimos viendo la tumba de Carlitos también. Estuvimos viendo cómo hay una tumba en donde supuestamente una niña
si una persona se toma una fotografía enseguida de esa tumba sin flash, creo, ¿no? Sin Sí, flash, sí, a lo sin lejos, flash. se puede apreciar que se aparece una niña, ¿no? Ahí se supone, ¿no? A nosotros no nos pasó, pero cuenta esa la leyenda. Es lo que cuenta esa leyenda, mejor. De hecho, en la página del municipio hay fotos que salen esa niña, ¿no? Ellos cuentan que la misma gente del trolebús ha tomado las fotos y las subieron, y sí, hay fotos con diferentes personas que sale esta niña, ¿no? También quiero hacer hincapié, ¿no? Quiero decirle a nuestra audiencia que hemos visitado lugares, como estaban diciendo mis compañeros, el Panteón, hemos ido a casas, muchas veces nosotros no les compartimos, ¿no?, los ambientes que se sienten ahí en ese momento, porque estamos contándoles las historias, pero en verdad hemos ido a lugares. Personalmente, a mí uno de los lugares muy fuertes a mí fue lo que fue el Panteón de las Manitas. Se sentía esa noche, no sé si recuerdan, una vibra muy fuerte cuando andamos caminando entre las tumbas, todo. Pero más que nada, la que a mí me ha marcado más, que en verdad se sentía algo ahí, fue la del Museo del Unisol. Sí, claro. Esta en verdad, la gente pues que no tuvo la oportunidad de acompañarnos, que no estuvo ahí, en verdad a lo mejor no se vio nada. Muchas veces tomamos fotos y ya después nosotros nos damos cuenta que salió algo y se sube, pero muchas veces estamos ahí y no nos damos cuenta. Pero ese jueves en sí estuvo, vaya, un poco pesado el ambiente, Sí, ¿no? sí, Estuvo claro. Muy pesado, de hecho. Incluso las personas que nos acompañaron comentaron precisamente eso, ¿no? Para que vean que no solamente nosotros nos dimos cuenta o sentimos eso, ¿no? Las personas que nos acompañaron en esa transmisión también hicieron mención de ese tipo de detalles, ¿no? Que se tornó un poco pesado el ambiente, ¿no? A pesar de que estuvimos caminando por la mayoría del complejo del Museo de la Universidad de Sonora, ¿no? Así es. Bien, pues muchísimas gracias por su preferencia, por estar en sintonía. Jueves 9 de la noche, como siempre, Cuenta la Leyenda es transmitido para ti, y esperemos un día tú vengas y transmitas con nosotros. Yo soy Tony Tapia y te agradezco haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Claro que sí, a nombre de todo el equipo de Cuenta la Leyenda, te damos las gracias por habernos acompañado una emisión más aquí en tu programa Cuenta la Leyenda. Te deseo una muy buena noche, que Dios te bendiga. Mi nombre es Brian Olmos y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Nos vemos. Buenas noches y Dios me los bendiga. Gracias.